Yo, profe. Adelante. Puntos. Bueno, decía que el teatro en Europa Ajá. era, Buenos días, buenos días. Hola. Adelante. era la irrupción del teatro naturalista a finales del siglo XIX. Supone el primer paso para la renovación de la escena. La obra de algunos dramaturgos escandinavos coincidió con los primeros grupos teatrales independientes y la aparición de los primeros directores escénicos, y todo ello comienza a revolucionar el género dramático. Sí. Estamos viendo lo que fue el teatro en el siglo XX para poder entender el teatro contemporáneo o actual. ¿Algo más, Keila? Decía que sus principales autores eran Federico García Lorca, Sí. Ramón María del Valle Inclán, Jacinto Benavente, Antonio Güero Vallejo. Ujú. Muy bien, hasta ahí. Ya le puse su puntito a Keila. ¿Quién más quiere punto? ¿O no hicieron nada? ¿Qué era de tarea? Lo que no hicieron, una investigación sobre el teatro en la Europa del siglo Sobre. XX. Órale. ¿Quién dijo yo? Muy bien. Oiga, maestro, ¿vamos a tener examen? Sí, ahorita les digo, dentro de 8 días y Dios. ¿Qué examen hicieron ya? ¿Ninguno? No oigo. El de textos filosóficos. Muy bien. ¿Alguien más ya hizo examen? De matemáticas. Correcto. De bar, aquí anda de bar. Ujú. O sea que nada más a Keila va a pasar el parcial. Puede. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de eso? Creo que no es lo correcto, maestro. ¿Verdad que sí? Pues que no hacen tarea. ¿Cómo le hago? Mira, aquí están las listas. Estoy pasando lista y poniendo participaciones. Yo tengo poquito, profe. A ver, lea poquito. Dice, la irrupción del teatro naturalista a fines del siglo XIX supone el primer paso para la renovación de la escena. La obra de algunos dramaturgos escandinavos coincidió con los primeros grupos teatrales independientes y la participación de los primeros directores escénicos, y todo ello comienza a revolucionar el género dramático. Bien. Y ya. ¿Quién sigue? Macías Calixto. Seguimos pasando lista. Herrera. Sí, les había dejado una tarea que iban a leer hoy acerca del teatro y sucede que pues que no hay voluntarios. ¿De qué, profe? Se puede llegar. Estoy preguntando de la tarea. Hola, del teatro. Exactamente. Yo tengo poquito, profe. A ver, lea poquito.
En el siglo XX fue el tercer gran momento en la historia del teatro, Sí. en el que se ensayaron diversas modalidades. Ujú. Fue un momento de grandes transformaciones donde, gracias a la labor de muchas personalidades, se fue renovando el teatro en todas sus dimensiones. Desde el Correcto. texto escrito, ¿mande? No, escuchamos. Desde el texto escrito y sus elementos, sus estructuras a las particularidades de la puesta en escena, Sí, las actuaciones y todos sus elementos que entran en juego a la hora de representar una obra. correcto. Aún más, ahorita ya le puse punto. Hay incluso actualmente antiteatro, es decir, lo contrario a lo que es el teatro, digamos, lo así convencional. Se llama antiteatro y llegan los actores, ahí empiezan a dialogar con el público y de lo que empiezan a hablar con la gente se empieza a desarrollar la trama o el argumento, es decir, no llevan nada preparado ni guión y de lo que platican con la gente lo van actuando y lo van desarrollando y es una manera muy súper distinta de lo que había sido el teatro. Todavía sigue el teatro convencional, pero hay una contraparte que se llama así, el antiteatro. Incluso como los actores muchos no tienen prejuicios, ahí delante de la gente se cambian como si estuvieran en los camerinos y empiezan a transformarse, se maquillan, se visten con sus atuendos artísticos, caminan por los pasillos y empiezan a intercambiar diálogos y una vez que está más o menos conjuntados los diálogos, ¡pum!, empiezan a actuar con lo que platicaron. ¿Qué tal, ¿Hay otros lectores? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Yo, Carlos. Adelante. Carlos. Ah, a partir del siglo XIX, el arte escénico experimenta un enorme avance en varios aspectos. Esto no va a cambiar hasta el siglo XX, sino que más bien se acentúan esos avances, se matizan y se presentan otras innovaciones y perfeccionamientos. Estos aspectos son los siguientes: avance en la técnica y en la profesionalización de los actores y de los directores de escena, escenografías y vestuario preciso en el caso del teatro realista y un despliegue enorme de creatividad en aspecto en el teatro no realista. Avances técnicos en maquinaria. ¿Perdón? La palabra clave, creatividad, correcto. Síguele, please. Avances técnicos en maquinaria, arquitectura teatral e iluminación, conciencia del teatro como vehículo de transmisión de ideas, gran desarrollo de la teoría teatral que se estudia bajo los principios de la cinemática, concepción de teatro como un espectáculo total que requiere la implicación de las diferentes artes visuales, espaciales y auditivas, así como las disciplinas físicas y psicológicas en la preparación del actor. Así es, entran en juego muchos elementos para una obra de teatro, el sonido, que esté de acuerdo al tema, el vestuario también de acuerdo al tema, los diálogos, si es un diálogo de campesinos, que hablen como campesinos y no como gente preparada en el sentido de ir a la escuela. Si son profesionistas, hablar como ellos hablan con... Acuérdense que cada profesionista tiene un lenguaje, digamos, se llama técnico. Es un lenguaje, por ejemplo, que hablan los abogados, los médicos. Si han oído los médicos, tiene una gastrointe, no sé qué, o sea, le duele la panza, así de fácil. Cada quien tiene su terminología, cada profesión. Entonces, en una obra de teatro, imagínense, dos doctores, señora, le da la medicina, sus hierbitas, no. Entonces,
el teatro como tal no es como solía ser en épocas pasadas. Los primeros actividades de teatro eran en patios, como en lugares así abiertos, pero sin escenografía. Ponían un tapán con unas tablas para que la gente que estaba atrás viera. Y no había cultura del teatro. Era un habladero y un salidero y entradero de ahí del patio. Y si la obra no les gustaba a la gente, como en las películas, ¡pum!, les aventaban cebollazos y tomatazos y demás. Y poco a poco la gente fue adquiriendo cultura en el sentido de que debía guardar silencio, orden, mientras se escenificaba una obra. Hoy la gente, si no le gusta, pues discretamente se sale. Ya no lleva costales de jitomates para aventarlos, como en aquellos días. ¿Quién más quiere puntito? Yo, A ver, escuchamos. el intento de renovación que representó el teatro romántico resultó ser baldío, a pesar del éxito puntual cosechado por algunas obras. El principal motivo de este fracaso fue la actitud de la burguesía conservadora, a la que no le agradaban los planteamientos revolucionarios e industriales de buena parte de los escritores románticos. A ello se une por otra parte el triunfo del realismo en la narrativa, que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX seguirá extendiendo a otros géneros literarios, como es el caso del teatro. Se trata de una comedia burguesa que se caracteriza por la verosimilitud de las acciones y de los personajes, la reproducción fiel del ambiente y las vestiduras. Muy bien. Verosimilitudes que decían las verdades. La burguesía era una nueva clase social rica, como decir ahorita empresarios, y pues no les agradaba que hubiera teatro con mensajes de protesta, de denuncia, de revolución. Porque el teatro siempre va a ser un vehículo para decir verdades. Como la televisión, ¿no? Las noticias. Aunque a veces las noticias no las dicen como son, pero en teoría deben informar con la verdad a la gente. Y cuando se escenificaban obras en las que se ridiculizaba o se ponían denuncias, pues a ciertos sectores no les agradaba. Y eso hacía que hubiese lo que hoy se llama la censura. Antes de presentar una obra, quítale esto, ponle esto, cambia esta palabra, eso no me gusta. Y los autores que intentaban decir la verdad pues eran perseguidos, como en la Inquisición, cuando los científicos decían la verdad, se los ajusticiaban, los quemaban allá por la época medieval. Ya le puse puntito. ¿Quién más quiere puntillo? Un puntillo. Nadie, bueno. A ver, fíjense muy bien lo que les voy a decir. Esperen. Muy bien, entonces para el examen son 4 cositas. 1, puntualidad. A los 5 minutos ya no entra ningún cristiano. 2, cámara prendida. Niño que no prenda, no le califico. 3, me van a mostrar lo que van a investigar. 4, ahí va el tema. Lo que van a investigar. Número 1, analizar. ¿Perdón? ¿Están listos? Sí, Ya. sí, mi capitán. Están listos. Número 1, analizar una obra de teatro del siglo XX. Digamos que un resumencito. Título, La perfecta casada, es un decir. El autor es fulano de tal. La obra se desarrolla en una hacienda de bla, 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 bla. Los personajes principales son este, y este. La trama o el tema consiste en lo siguiente. Un
villano del pueblo pretende a la señorita ricachona de la hacienda, los hermanos se rebelan, bla, 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 bla. O sea, ¿de qué trata? Ujú. Ese es el 1. El 2, la biografía del autor, la biografía del autor de la obra que van a analizar. 1, obra. 2, biografía. Y 3, niño o niña que vaya leyendo, ya se puede desconectar como le hacemos. Y yo ya acá me encargo de promediar. ¿Dudas? O sea, va a ser como, el examen va a ser por participación, ¿Y tu investigación? el análisis. Ajá. Ok. Por eso cámara prendida y cuaderno. Le ponen un titulote así grandote. Sí, sí, sí. No. Un titulote que yo lo vea así, que diga, si sí van a hablar de ese. No, no sé. Bueno, ¿alguna duda? Pregunta. ¿Del tema? No, así de que no les haya quedado claro algo. Pero respecto a lo que te haya dicho. Ajá, para el examen. Ah, entonces no. ¿Todo bien? Rubí, ¿todo bien? ¿Qué vamos a hacer para el examen? Ay, Sí, güey. ¿Qué opinan? Tiene... Keila, ¿todo bien? Ya se durmió. Ahí andas, Keila. Felipe, ¿todo Sí, bien? profe. Sí, profe. Keila, ¿todo bien? Sí, profe. Ok, Israel. A ver, Sí, va, está bien. ahí va otra vez para los que estaban pensando cómo ordeñar un chivo. Próximo miércoles, si Dios nos da vida, examen. ¿Qué voy a hacer? Voy a investigar 2 cosas. 1, voy a analizar o resumir una obra de teatro del siglo XX. Número 2, voy a escribir la biografía del autor de la obra que escogí. Número 3, puntualidad. 4, cámara prendida. 5, cuaderno donde muestro mi investigación. 6, voy a leer lo que investigué. 7, el bicho, o sea yo, me va a promediar con mi asistencia. bicho. Ese soy yo. El bicho me va a promediar con mis asistencias, participaciones y la investigación que voy a hacer. Así es. Y por En último, efecto. ya que yo haya leído, me voy bien tranquilo, con la conciencia de un bebé, a mis labores. Ya me puedo desconectar porque ya leí y ya me van a promediar. Para la siguiente semana. Exactamente. ¿Queda Perfecto. alguna duda? Un honor. Claro que no. ¿No? No, profe. Muy bien. Háganlo todos, porque si no, no les promedio. Y puntualitos para que todo el mundo alcancemos bien. Perfecto. ¿Estamos de Excelente. acuerdo? En caso de que no alcancemos, ¿qué se hace en ese? Oh, yo soy mago. Tú tranquilo. Tú llega puntual y luego te pregunto a ti. ¿Está Voy a bien? estar 30 minutos antes en cola. No. Ya te aparté ¿No? aquí. Eres la ficha 502. Voy en la 3. No, si todos estamos puntuales, todo el mundo alcanzamos. Y eso no hay problema. Nada de que, espérenme, voy a cerrar la puerta porque se metió el perro que vive acá a 3 cuadras. Cierren puertas y ventanas y leemos a tiempo y todos felices. ¿Les No llega parece? tiempo, lo agarramos a patadas entre todos cuando entremos a la escuela. Híjole, eso sí está crítico. Muy bien, entonces terminamos y la siguiente empezamos el examen. ¿Sale?
Dale, profe. Ok, nos vemos.